evitando la tragedia de la falsa conversión. Hay una realidad y es que muchos de los niños criados en hogares cristianos, dice el más del 80%, cuando ya tiene mayoría de edad abandona la iglesia y no regresa nunca. Algunos principios bíblicos para procurar una conversión genuina a nuestros hijos, para preparar sus corazones para que ellos lleguen a Cristo con la actitud correcta de arrepentimiento, con conciencia de pecado y buscando en el Señor el Salvador que ellos necesitan. Los 10 mandamientos. Tú dirás, bueno, los 10 mandamientos que tienen que ver con la evangelización de los hijos o con el evangelismo, pues tiene mucho que ver. Y esa es una de las cosas, enseñanzas principales del ministerio, como la ley moral de Dios es un preparador del camino para el evangelio. Dice Pablo en Romanos que la ley hace que el pecado abundara y por cuanto abundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia. No es que entonces pequemos más para que haya más gracia, no, lo que dice es que la ley muestra en la magnitud que el pecado tiene. Y cuando nos damos cuenta la magnitud de nuestro pecado, entonces podemos entender la sobremagnitud de la gracia de Dios en Cristo y su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos unos invitados especiales, claro que sí, y vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos de nuestros oyentes les apasiona, y es cómo compartir las buenas nuevas de salvación, el evangelio. A veces se nos dificulta, bueno, por causa del temor, a veces pensamos que no tenemos las palabras apropiadas para conducir a otros a Cristo, o bueno, hay muchas cosas que de pronto nos pueden hacer tener alguna clase de desconfianza para compartir el evangelio. Hoy como invitados está con nosotros José y Ángela, son representantes del Ministerio Aguas Vivientes aquí en Colombia. Hoy vamos a hablar acerca de cómo conducir a los hijos a Cristo. Yo creo que si algo que se hace difícil es ser profeta en su propia tierra. A veces podemos evangelizar a los ajenos, a los de pronto a otras personas, pero nuestra familia, no sé, nos cuesta, como que es difícil. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, ¿cómo podemos romper de pronto como ese tabú de evangelizar a nuestros hijos? Pues la maternidad en el caso de nosotras las mujeres y la paternidad en el caso de los hombres es un llamado. Es algo mucho más allá de pronto de tener una familia y lograr un éxito o un éxito personal o una meta, un logro que tú tengas. Es un llamado que el Señor te ha puesto y es algo especial. Debes verlo como algo valioso, como un tesoro y el Señor nos guía a poder hacerlo, a poder guiar como familia a todos, ser guiados a Cristo. Y es una bendición, pero también es un reto, como tú dices, eso siempre es un desafío. Porque yo creo que en la familia es donde nos conocemos a fondo todos, ¿no? O sea, todo sale a relucir, nada queda oculto Sí. de lo que es cada uno. Entonces, por eso de pronto es tan difícil poder entender que todos necesitamos de un Salvador en medio de las luchas que tenemos en el día a día. Entonces, por eso es un reto y es un desafío. Pero lo lindo es que hay esperanza. El Señor no nos ha dejado solos, nos ha dejado su palabra, que nos ha dicho cómo lo debemos hacer, de qué forma lo debemos hacer, y también todos capacitarnos como padres cada día delante del Señor en su palabra y en diferentes recursos y personas que nos permiten poderlo hacer de una manera que le glorifique a Él y que todos vayamos a Él todos los días. Desde la faceta masculina, ¿cómo se puede lograr esto como padre? ¿Sí? Y que tú estás ahí al frente de tu familia, de tus hijos, porque a veces los padres como que delegan eso también a las esposas, dicen, bueno, usted encárguese de la corrección, de la enseñanza, yo solo me encargo de sacar la platica para pagar la matrícula, pero esto es importante también en el rol masculino como papá. De hecho, no solamente es importante también, sino que es la responsabilidad principal del varón, del padre. De hecho, es interesante que cuando se habla en Efesios 6, cuando dice que padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina de amonestación del Señor. Cuando dice ahí padres, está refiriéndose a la palabra para los papás varones. A pesar de que padre pues es una palabra que a veces uno utiliza para la mamá y el papá, como que engloba a ambos, la palabra que Pablo decidió poner ahí era la palabra para el padre varón.
Y eso no es casualidad, el Señor ha dado responsabilidad al varón. Desde Génesis vemos eso, el hecho de haber sido criados primero, de haber escuchado el mandamiento de Dios, de ser encargados como líderes, como pastores de nuestra familia, nos da una responsabilidad. A mí al menos pensar en esa responsabilidad como hombre me cargaba un poco. Yo decía, no, pero ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué no me tocó más fácil en la vida? pero la realidad es que si el Señor nos ha puesto esa tarea, Él mismo también nos va a capacitar para llevarla a cabo. La realidad es que es un privilegio poder tomar esa posición para bendecir a nuestras familias, a nuestros hijos. De hecho, es un privilegio ver cómo el Señor también respalda eso. La instrucción de un padre varón es diferente a la de una madre. Y es muy efectiva, es muy, digamos que es muy recibida por nuestros hijos. Y creo que eso es muy necesario. No podemos abdicar o renunciar a esa tarea, y habremos de dar cuentas al Señor. Dice una estadística por ahí que en los hogares, y de hecho las mamás que han estado de primera mano en la crianza de los hijos, han llevado más personas a Cristo que todas las campañas y las cruzadas evangelísticas juntas en toda la historia. Y eso es algo importante, porque cuando uno piensa en evangelismo, tú sueles pensar es cómo alcanzo al vecino, cómo alcanzo al ateo, cómo alcanzo al desconocido, cómo le hago para ir hasta lo último de la tierra para predicar el evangelio. Y eso es parte de nuestra carga como cristianos, poder dar testimonio en Cristo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que dentro de casa tenemos un campo de misión, tenemos a unos inconversos adentro de la casa que necesitan desesperadamente a Cristo. Quizás a veces pensamos que porque están en la casa, porque son hijos de cristianos, porque han ido a la iglesia desde pequeños, o porque ya repitieron una oración, entonces ya ellos son cristianos, y de alguna forma como papás como que decimos, bueno, pues ya, misión cumplida, decían la oración. Y realmente es más que eso. Y tenemos un campo hermoso para trabajar en nuestros hijos, para que ellos conozcan al Señor. Bueno, ¿con qué recursos podemos contar para hacer esa tarea? Ustedes como padres pueden ayudarnos a descubrir esos recursos. ¿Qué se puede hacer con ellos para que comiencen a entender el Evangelio, pero también a tener esa relación con el Padre, a amarlo, a seguirlo, que no sea una imposición o que no sea algo que por tradición que llegan los hijos al Señor porque el papá o la mamá son creyentes, sino que ellos verdaderamente tengan su experiencia de conversión? Hay una frase, que yo le digo a mis hijas, es: tú algún día tienes que tomar la decisión. Yo te estoy enseñando, yo te estoy diciendo, pero yo no tengo que tomar la decisión por ti. Tú algún día vas a tener que tomar esa decisión. Y eso les permite a ellos entender que no es una obligación de algo que se viva en la casa, sino que ellos es su experiencia y su relación personal con Cristo. Y otra cosa también importante es que nosotros debemos entender que nuestros hijos no son buenos. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos tienen el corazón pecaminoso, que nosotros en algún momento también tuvimos, y en esa vida y esa experiencia que nosotros vivimos, pensemos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que de pronto algunas veces fue difícil, u otros no, en situaciones que hemos vivido, esa misma gracia que nosotros necesitamos es la gracia que nuestros hijos también necesitan. Entonces, esto nos permite poder entender y ver las cosas diferente para poderles ayudar. Porque si pensamos que todo está muy perfecto y muy bien en nuestra casa, no vamos a poder ayudarles y guiarles correctamente al Evangelio. Entonces, eso es algo importante, que podamos ver que tenemos que presentarnos todos delante del Señor todo el tiempo, ver nuestro corazón pecaminoso y que necesitamos de esa manera un Salvador. Entonces, con esa actitud, como familia, poder ir delante del Señor y presentarnos todos los días, depender de Él, no de nuestras técnicas como padres, no de nuestra crianza o la crianza que trajimos cada uno de nuestras diferentes familias, sino depender 100% de la gracia del Señor y que Él obra para salvación. Eso nos va a permitir no forzar una salvación en nuestros hijos, no forzar ni manipular la conversión, tratar de que ellos tengan que estar haciendo una oración y estarse convirtiendo, que demuestren frutos de un cristiano. Eso nos va a permitir no forzarlo, sino permitir que sea el Espíritu Santo que convenza a nuestros hijos de pecado, de justicia y de juicio,
y nosotros solamente como una herramienta para llevarles al Señor. Y Claro. hay un libro que escribió el fundador de Aguas Vivientes o de Living Waters, que se llama Cómo conducir a tus hijos a Cristo y conservarlos con Él, evitando la tragedia de la falsa conversión. Hay una realidad y es que muchos de los niños criados en hogares cristianos, dice el más del 80%, cuando ya tiene mayoría de edad, abandona la iglesia y no regresa nunca. ¿Qué está pasando? Pues este libro tiene una respuesta interesante de algunos principios bíblicos para procurar una conversión genuina a nuestros hijos, para preparar sus corazones para que ellos lleguen a Cristo con la actitud correcta de arrepentimiento, con conciencia de pecado y buscando en el Señor el Salvador que ellos necesitan. Entonces, este por ejemplo es un recurso, tú preguntaste qué recurso, este es un recurso y es excelente. También hay otro recurso que es muy bueno, que son los 10 mandamientos. Tú dirás, bueno, los 10 mandamientos que tienen que ver con la evangelización de los hijos o con el evangelismo, pues tiene mucho que ver. Y esa es una de las cosas, enseñanzas principales del ministerio, cómo la ley moral de Dios es un preparador del camino para el evangelio. Dice Pablo en Romanos que la ley hace que el pecado abundara y por cuanto abundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia. No es que entonces pequemos más para que haya más gracia, no, lo que dice es que la ley muestra en la magnitud que el pecado tiene y cuando nos damos cuenta la magnitud de nuestro pecado, entonces podemos entender la sobremagnitud de la gracia de Dios en Cristo y su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hay una conexión directa entre la ley y la gracia. De hecho, hay una conexión directa entre la ley y Cristo. Pablo en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces mira que es como si la ley nos tomara de la mano y nos llevara a Cristo para encontrar allí la justificación, no por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo, que Él cumplió la ley y Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos. Entonces la ley prepara el camino para el Evangelio y Living Waters ha desarrollado unas imágenes de los mandamientos en donde cada imagen te ayuda a recordar los mandamientos. De hecho están diseñadas para enseñar a los niños los mandamientos y utilizarlo como un trampolín para explicarles el Evangelio para que tenga sentido para ellos. No porque la ley nos salve, sino porque va a ser este camino para conducirnos a Cristo y que puedan ver los niños, nuestros hijos, los jóvenes, los adultos también, lo que está en su corazón. Es un espejo que nos muestra cómo está nuestro corazón delante del Señor y por lo cual ahí sí necesitamos un Salvador y lo podemos presentar allí el Evangelio. Bueno. Entonces queremos mostrarles las imágenes de los 10 mandamientos. Quisiéramos mostrarles a todas. Quisiéramos y sabemos que se los van a aprender de memoria si ustedes no saben los 10 mandamientos. Suele pasar, se lo aprende uno muy rápido. Vamos a usar algunos porque por tiempo no podemos usar todos. La primera imagen es esta. Es el número 5, el quinto mandamiento. Está papá y mamá haciendo acrobacias formando el número 5, que nos recuerda el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y este es un mandamiento con promesa. Esto también va para ustedes, papás, en el caso de que podamos entender este mandamiento como algo hermoso, porque cuando enseñamos a nuestros hijos a honrarnos, les estamos enseñando a honrar al Señor. Y por eso es que les decimos que honren a los padres, porque de esta manera van a honrar así también al Señor. Mira, el sexto es una bomba que forma el número 6 y puede matar a alguien. Que nos recuerda el sexto mandamiento, no matarás. Y de hecho el Señor dijo, el Señor Jesús, que cualquiera que insulta a su hermano o le odia, es culpable de homicidio en su corazón. Vamos con el octavo mandamiento. Octavo, ahí está el número 8. Es un ladrón que nos recuerda, yo creo que ya saben ya cuál es el octavo mandamiento, no robarás. No robarás. Cualquier cosa, por pequeña que sea, en cualquier momento de tu vida, no robarás. Mira el número 9, esta serpiente formando el número 9. La serpiente engañó a Eva, Satanás, el padre de mentira. Y de hecho por eso el Señor dice, no mentirás, no dirás falso testimonio. Cuando mentimos nos estamos identificando es con el padre de mentira y no con el Señor.
Y de hecho dice la Biblia, dice Apocalipsis, que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Esto no es un juego. Y es lindo, digamos, con los niños, ¿quién quieres que sea tu padre cuando estás mintiendo? ¿El Señor o Satanás? Porque cuando mentimos es como si Satanás fuera nuestro padre. Aquí está el 10º mandamiento, que es un 1 con la forma de la puerta y 0 el anillo. Pues esta persona está saliendo por la puerta y está codiciando el anillo, quiere obtenerlo. Y el 10º mandamiento es no codiciarás. Nos recuerda que debemos ser feliz con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado para no mirar lo de los demás. Y aquí viene entonces eso que tiene que ver con el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? ¿Es el camino para ir al cielo o es un espejo en el que podemos vernos? La mayoría de niños, quizás por lo que los hemos enseñado un poco legalistamente, dirían que es el camino para ir al cielo. Pero no hay nada más equivocado que eso. Los mandamientos son como un espejo y cuando te miras frente al espejo, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar que has mentido, que has robado, que has codiciado, que has deshonrado a tus padres, que has odiado a otros. Y eso Dios lo ve y nos hallaríamos culpables de pecado y dignos de la pena de muerte, dignos de la condenación eterna, de hecho. Dios es perfecto y no dejará inocente al culpable. ¿Y qué podemos hacer? Pues aquí viene la respuesta y la gran noticia del Evangelio, que Dios ha mostrado su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, que fue hecho pecado, que sufrió nuestro castigo, que pagó nuestra deuda y que solamente en Él podemos poner nuestra confianza porque Él murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Y por eso podemos confiar en Él, podemos ir en arrepentimiento, o sea, reconociendo que hemos pecado, pero también reconociendo que solamente en Él tenemos esperanza de vida, esperanza de perdón, de reconciliación con Dios, y esto es todo un regalo del Señor. Entonces mira cómo fuimos de la ley a la gracia, cómo el Evangelio tomó ese sentido, y de hecho el amor de Dios se ve en toda su expresión. A veces uno decía, sí, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y eso pareciera, hace sentir como que el amor de Dios es algo que merecemos. Es algo que damos por sentado. Y que Dios siga amándonos y siga haciendo cosas buenas en nuestra vida. Pero cuando entendemos que no merecemos el amor de Dios, que somos hijos de ira, que somos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, pero vemos en Cristo revelado el amor de Dios y la gloria de Dios en Cristo, eso realmente hace toda la diferencia. Muy bien, interesante cómo ustedes nos han llevado. Yo creo que esto no solamente es para los niños pequeños, sino para los grandes, porque de verdad nos confronta. Y qué bonita ilustración que toman la ley, los mandamientos como ese espejo, ¿sí? De esa forma tan práctica podemos también, hablarle a una persona adulta mayor que nos va a entender claramente, muy claramente. Yo creo que el Evangelio es sencillo, no es complicado para compartirlo. Me viene ahora la pregunta, esta forma el ministerio lo ha creado para llegar a los niños, pero ¿qué de esos jóvenes y adolescentes que de pronto ya comienzan a rebatir de otra forma? Ellos ya nos sacan otras teorías y nos hablan de otros temas y nos hablan, por ejemplo, de que sí creen en Dios, pero a su manera, como una fuerza, tantas cosas que a veces uno se ve un poco impedido de cómo hablarles de Dios a ellos. ¿Qué forma podemos utilizar? Además que muchos padres se pueden sentir frustrados porque dicen, bueno, es que él ya está grande, yo ya no le puedo hablar como le hablaba cuando era pequeño. ¿En qué línea podemos enfocarnos para llegar también a los jóvenes, a los adolescentes? Quería decir algo y es que el problema del incrédulo no es intelectual. Hay que empezar por ahí, sino que es moral. Y nuestro problema moral y espiritual nos lleva simplemente a inventar razones, a inventar excusas, nos lleva a negar lo obvio y a poner como una cortina de humo. Y eso es lo que realmente hacen los escépticos y lo que tienden a hacer los jóvenes cuando quieren simplemente encontrar una razón para justificar su pecado y su vida de inmoralidad. Entonces creo que es bueno entender que ellos también necesitan el Evangelio. El Evangelio de alguna forma no intenta convencer a las personas. El Evangelio es lo que es y debe ser proclamado, debe ser anunciado a ellos y ellos deben ser llamados como rogándoles, Dios rogándole a través de nosotros que se reconcilien con Dios.
ellos podrán decidir si responden al llamado o no, y será su responsabilidad. Pero el Evangelio es el mismo para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Ahora, algo que nos puede ayudar con los jóvenes es la apologética. Y la apologética no reemplaza el Evangelio, pero también ayuda a abonar el terreno y de alguna forma a mostrar y a dejar en evidencia cuál es la verdadera razón de la incredulidad, que es moral y espiritual, no intelectual. Y nuestros hijos o las personas no se van a salvar porque les respondamos preguntas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque algo que el Señor ha creado en el corazón, en la mente de cada una de las personas es la conciencia. Y esta conciencia es la que el Señor va a trabajar y es allí donde el Espíritu Santo va a convencer de pecado, justicia y juicio, como dice su palabra y les decíamos, es donde el Espíritu actúa. Es por eso que nosotros cuando predicamos el Evangelio nos aliamos con el Espíritu Santo para que actúe correctamente. Por eso es que debemos predicar el Evangelio correcto y llevarlo correctamente. Entonces, al final es un asunto moral, es un asunto del corazón. Y cuando hablamos con nuestros hijos o con las personas en el evangelismo, tenemos que tratar de esquivar esas preguntas para seguir llegando a la conciencia y trabajar con estos asuntos morales como las herramientas que tenemos, que es los 10 mandamientos, para poder escarbar su corazón y poderlos llevar al centro del problema y de esta manera que ellos se reconozcan como pecadores y así presentarles el evangelio. Después de hacer esto, ya puedes responderles todas sus preguntas porque sí debemos también contestar las preguntas, pero como un siguiente paso al Evangelio, que es lo único que va a transformar el corazón. Y de hecho quería decirte algo, Erika, y a los oyentes, que Living Waters, de hecho, ha desarrollado varias producciones en video, algunas son películas, otras son documentales, que justamente están hechos para desafiar a los jóvenes, tomando como punto de inicio algún tema apologético, como por ejemplo la evolución contra Dios, el ateísmo, la homosexualidad, el suicidio y la depresión, el aborto. Todos esos son temas que tomamos en estas producciones, donde se da una respuesta apologética, se desafía el supuesto equivocado que hay detrás y sobre todo se hace una presentación clara y bíblica del Evangelio. Entonces esta, por ejemplo, puede ser una muy buena herramienta para prepararse, para compartir con los jóvenes, aún para compartir el Evangelio con otros jóvenes. Se pueden usar como para hacer un evento evangelístico, una proyección de la película en el auditorio o en una casa, en un evento que se puede hacer. De hecho, estas películas ustedes las pueden acceder en evangeliohoy.org o en el canal de YouTube de Living Waters Español. Ahora, puede ser que no sepan cómo llegar hasta ahí, usted diga, no, quiero que me manden el link de una vez. También queríamos proponerles, si nos escriben un WhatsApp, podríamos directamente darles el link para que puedan ver todas las películas evangelísticas gratuitamente a nuestro WhatsApp 316-653-7864. 316-653-7864. Y nos comprometemos a enviarles el link con las películas, también un link para que puedan descargar todas las imágenes de los 10 mandamientos para que las impriman, a una versión para colorear que pueden descargar. Bueno, son muchas cosas maravillosas que tiene el ministerio. Bueno, Ángela, José, muchas gracias, de verdad ha sido un tiempo muy fructífero.